Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días en Colombia. Aquí son pasadas las 5 de la tarde. Muy bien, descansando después de un día largo de trabajo que tuve ayer. Bueno, eso está muy bien, hay que tener en cuenta, gracias por darnos la hora. Malta nos lleva casi 6, 7 horas en comparación a Colombia, entonces por eso nosotros acá estamos empezando el día, ya Cindy pues lo está terminando. Sí. Bueno, listo Cindy, bueno, pues antes de empezar a que nos cuentes tu experiencia en Malta, sí, me gustaría o nos gustaría que nos contaras cómo está todo el tema de la pandemia en Malta, cómo se encuentran pues todos allá, cómo está controlando la situación. Bueno, yo he vivido el tema de la pandemia desde el año pasado. Toda la pandemia la he vivido acá en Malta porque estoy acá desde el 2019, desde septiembre del 2019. Cuando inició toda la pandemia, yo todavía me encontraba realizando mi curso de inglés en la escuela, y en el mes de marzo cerraron las escuelas cuando empezaron a verse los primeros casos acá en la isla. Después de eso iniciamos clases virtuales alrededor de unos 3 meses, en los que me parece que la situación se manejó bastante bien porque se cerraron los lugares de ocio, bares, los restaurantes, los centros comerciales. Entonces solamente estaban abiertos los lugares como supermercados y todo lo que tiene que ver como con abastecimiento, medicamentos. Entonces me parece que en ese momento se le dio un buen manejo a la pandemia. Después de ello llegó el verano y se dio la apertura del aeropuerto nuevamente, llegaron los turistas, se abrieron los bares, se abrieron los restaurantes, discotecas, y como era de esperar, se empezaron a incrementar nuevamente el número de casos. Antes del verano llegamos a 0 casos cuando se cerró todo y se cerró el aeropuerto. Luego, con la llegada de los turistas y el verano, porque es la mejor época del año, porque hace sol, todo el mundo quiere ir a playa, la gente socializa más, aumentaron nuevamente los casos. Ahora, en el momento, después de diciembre, ya hay un incremento nuevamente en el número de casos. Diariamente pasan los 100 activos, hay más de 2.000 casos al momento. Entonces han empezado a tomar nuevas medidas. Por ejemplo, yo trabajo en un restaurante bar y a las 11 de la noche tiene que estar completamente cerrado, no puede haber ni un cliente más. Se limita el número de personas en las mesas, no pueden ser más de 10 personas, no pueden estar de pie. Si se levantan de la mesa y van al baño, deben usar la mascarilla. Entonces hay las medidas un poco más estrictas, tapabocas todo el tiempo en la calle, en los medios de transporte, en los almacenes, en todos los lugares es obligatorio usar la mascarilla. Bueno, súper, sí, igual sabemos que esto ha sido un tema pues mundial, pero bueno, pues me alegro que ya esté todo un poco más controlado y sabemos que esto no va a ser pues por siempre. Como les contaba al comienzo, pues Malta ya está también permitiendo el ingreso de estudiantes internacionales, claramente con ciertos protocolos antes de viajar. Entonces, bueno, para que te conozcan un poquito más, Cindy, cuéntanos pues tú de dónde eres, qué hacías en Colombia antes de emprender este viaje. Bueno, yo soy de un pequeño municipio en el departamento del Magdalena, que se llama Ciénaga Magdalena, localizado a unos 30 minutos de Santa Marta, que es la capital de mi departamento. Yo soy ingeniera industrial, soy especialista en gerencia de la calidad y siempre trabajé en Colombia con la norma ISO 9001 en el área de calidad, más específicamente en la parte de documentación. Y por eso mismo decidí estudiar inglés, porque mi carrera es una carrera que requiere que es tener un buen nivel de inglés para un ingeniero industrial es un factor diferenciador. Entonces eso fue una de las razones por las que yo siempre quise estudiar inglés y lo venía pensando desde hace muchos años, pero por diferentes razones en mi vida no se había dado y se dio hace un par de años. Bueno, súper chévere. ¿Y por qué eliges Malta y no otro destino? Yo venía pensando hacer un curso de inglés en el exterior hace mucho, mucho tiempo,
y empecé la búsqueda de destinos. Miré algunos destinos como Canadá, Australia, que son como los más comunes entre los estudiantes en Colombia, pero leyendo, buscando mucha información, me encontré esta isla y en ese momento me llamó la atención porque nunca la había escuchado y vi que decía algo como que el gobierno subsidiaba el transporte de los estudiantes de inglés. Pasó algún tiempo, no escuché más sobre ella, después volví a buscar información cuando ya quería planear nuevamente mi viaje y me encontré con un amigo que ya estaba haciendo el curso de inglés acá en Malta. Después empecé a buscar agencias, me encontré con Hace Estudios en el exterior y ya como que empecé a ver que ustedes tenían videos en YouTube y hablaban en algunos de sus posts acerca del destino. Entonces por eso decidí Malta, porque empecé a hacer como una relación, pros y contras, de pronto los costos, el tema del visado, y con mi asesora decidimos que era más fácil en esos momentos, por mi situación que estaba desempleada, era más fácil venir a Malta que intentar obtener el visado, por ejemplo en Canadá y Australia, que no tenía forma de demostrar que había algo que me ataba a regresar al país. Entonces era un riesgo muy alto aplicar una visa en esos momentos a otros destinos. Listo, sí, ahí tocas un tema importante y como les decía al comienzo, realmente para Malta no hay que tramitar una visa y al no tener que tramitar una visa desde Colombia realmente pues no te piden muchos requisitos. Entonces simplemente pues como tener el dinero y obviamente nosotros les ayudamos con todo ese proceso para que puedan viajar y estando en el destino pues hacer la extensión de estadía y demás. Listo, Sí. súper. Bueno, Cindy, cuéntanos, ¿tenías algo de nivel de inglés cuando llegaste al destino? ¿Cómo ha sido esa evolución del idioma? ¿Qué nivel de inglés tienes ahora? Uy, la verdad, el proceso ha sido duro. No les voy a mentir que es fácil. Para mí ha sido duro. Hay personas que de pronto, yo pienso que es como la evolución es muy personal, también depende de cada persona. Hay personas que avanzan muy rápido, otras que nos tomamos un poquito más de tiempo. Cuando yo llegué a la isla, yo había hecho cursos de inglés en Colombia y yo decía, no, yo llego y no va a ser tan duro porque tengo bases. Y cuando llegué acá me estrellé por completo, el primer día de clases y no entendía nada. Empecé en un nivel B1, recuerdo. No, entre A2 y B1. Y salí tan frustrada después del primer día de clases que hablé con la parte administrativa de la escuela y les pedí que me bajaran de nivel porque yo sentía que no era mi nivel. Y recuerdo que mi asesora de Hace Estudios, Lina Moreno, me decía como que no, los primeros días normales mientras te acostumbras, pero la verdad fue un proceso muy duro porque en clases compartía con compañeros de Japón, de Brasil, de diferentes lugares del mundo y cada quien con un acento muy diferente. Aparte, el acento maltés es bastante difícil de entender y me dio muy duro, pero ha ido evolucionando. Yo aún siento que me falta mucho, a veces siento que quiero expresar muchas cosas y todavía se me dificulta, pero si me comparo la Cindy de hoy hablando inglés con la Cindy que llegó, pues sí, obviamente ha habido una evolución. Bueno, súper. Para las personas que están conectadas, Cindy inicialmente se fue por un curso de 6 meses de inglés. Pues Cindy nos comenta que ya lleva pues muchos más meses en Malta. Y bueno, antes de que nos cuentes cómo hiciste como para extender la visa y demás, cuéntanos un poquito de las clases, cómo eran, los profesores, la metodología un poco, bueno, para que más o menos la gente se transporte o se teletransporte a un salón de clases en Malta. Sí, bueno, cuando yo llegué, empecé a estudiar en una escuela que se llama ILS Malta, queda localizada en la ciudad de Lima. Y a mí me gustó mucho mi escuela. Es una de las cosas de las que nunca me arrepiento porque cuando estuvimos mirando, comparando escuelas, no era una de las más económicas. Pero me tomé el trabajo con mi asesora y también me tomé el trabajo personalmente de indagar sobre todas las escuelas a las que, o sea, yo miré varias propuestas, busqué información aparte de la información que me dio la asesora y
di con esta escuela y me pareció genial. Había un buen mix de nacionalidades y eso es algo que es muy importante porque hay algunas escuelas que son mucho más económicas, entonces el porcentaje de latinos es más alto. Entonces eso fue algo que miré, el mix de nacionalidades. Llegábamos al salón de clases y éramos máximo 12 personas en el salón de clases. La escuela siempre trataba de coordinar que no hubiese muchas personas de la misma nacionalidad en el mismo salón. Y si por algún motivo habían hispanohablantes dentro del mismo salón, los docentes nos sentaban separados y procuraban que los ejercicios no los hiciéramos juntos, personas de las mismas nacionalidades o que habláramos el mismo idioma. La clase se dividía entre una parte que era gramática, había una parte conversacional y era muy práctica. A mí realmente me gustaba mucho porque también los profesores eran en su mayoría malteses, algunos eran ingleses, entonces eran nativos y sí, me gustó mucho la metodología de la escuela, las instalaciones es muy moderna, es amplia, cuenta con buenas instalaciones y creo que era muy rico eso de llegar a clases y tener un compañero de Japón, un compañero de Brasil, gente de Europa, entonces creces mucho a nivel personal. Bueno, Aprendes sí. mucho de muchas culturas. Ahí también es importante las personas que nos están escuchando. Claramente la institución es pues un factor importante para uno aprender el idioma, pues las bases que le dan a uno, pero también lo que le sirve más a uno es eso, conocer personas de otras partes del mundo, poder hablar con ellos, pues porque sí o sí toca en inglés. Sí. Entonces, bueno, súper chévere, Cindy, me alegro mucho que te esté yendo así de bien. Cuéntanos también lo que ahora sí el tema de cómo hiciste para quedarte más tiempo, pues porque igual tú ibas solamente por 6 meses, cómo fueron esos trámites que hiciste, cuéntanos un poco de eso. Bueno, les cuento que cuando yo inicié el proceso con Hace Estudios en el Exterior, yo tampoco tenía los fondos para costear todo el curso, la estadía, y la agencia también me ayudó con Fincomercio. A través de Fincomercio pude obtener el crédito. Y inicialmente pagué por 6 meses, pero mi objetivo siempre fue llegar, mejorar mi nivel de inglés y hacer la transición para tener permiso de trabajo. Cuando yo estaba ya a punto de terminar mi curso, empezó el tema del COVID y cerraron todas las aplicaciones a los permisos de trabajo para personas que no fueran de la Unión Europea. Entonces en esos momentos yo me puse a analizar la situación y tomé el riesgo y dije, no, o sea, la única forma de permanecer aquí es seguir como estudiante, entonces necesito extender nuevamente mi visa de estudiante. Entonces decidí hacer una extensión más por 3 meses en la misma escuela. Seguí estudiando online porque en esos momentos las escuelas estaban cerradas y no abrían las aplicaciones en Identity Malta para aplicar el Work Permit. Entonces yo decía, no, o sea, no me puedo rendir, yo sé que en algún momento la situación va a mejorar y la van a abrir. Y en esas terminé extendiendo hasta un año el curso, o sea, fui estudiante hasta septiembre del año pasado. Pasé por 2 escuelas, primero estuve en IELTS, como les comenté, luego me pasé en Lingua, que también es una escuela muy buena, también ubicada en Lima, y terminé mi curso en un nivel C1, pero yo soy bastante exigente conmigo misma, entonces siempre siento que me hace falta un poquito más porque es que en realidad uno está en la escuela y puede que en la escuela te digan que eres nivel C1, pero cuando sales a la calle, cuando tomas un transporte público, cuando atiendes a los clientes en el restaurante, cuando hablas con tus amigos, sabes dónde realmente tú mides tu nivel de inglés y donde sabes y tienes que ser consciente si te falta, que tienes que mejorar, qué puntos tienes que mejorar. Sí, eso también es cierto, ¿no? Cada quien sabe su nivel a la final, dependiendo como su día a día ya en el destino Sí, y con el idioma. Bueno, estuviste como estudiante, perdón, hasta septiembre del año pasado. ¿Y ahora del año cómo te pasado. encuentras? O sea, ¿con qué visa o cómo estás en Malta? Bueno, cuando
me faltaban alrededor de 2 semanas para que mi visa de estudiante expirara, yo apliqué al permiso de trabajo con la empresa con la que trabajo ahora. Les cuento un poquito cómo es el proceso. Mientras se es estudiante, se puede trabajar a partir de los 3 meses de estar en Malta, pero medio tiempo. Para aplicar un permiso de trabajo, o sea, son dos procesos diferentes. Cuando aplicas como estudiante, lo haces solo por medio tiempo y es con una entidad diferente a cuando aplicas tiempo completo. Cuando aplicas a tiempo completo, tienes que estar cerca de finalizar tu curso, o sea, tiene que estar cerca de expirar tu estadía como estudiante. Entonces yo apliqué faltándome un par de semanas para que mi visa de estudiante venciera. El proceso se hace a través del empleador. El empleador es quien carga los documentos online ante Identity Malta, que es quien se encarga de emitir los permisos de trabajo en Malta. En mi caso tuve que ponerme unas vacunas porque como manejo alimentos, trabajo en un restaurante como food runner en estos momentos, que es como mesera, pero la que entrega los platos. Entonces me tocó colocarme unas vacunas, pagar un seguro médico, tienes que tener un contrato de arrendamiento mínimo por 6 meses, hacer un curso de manejo de alimentos y todos esos documentos se los envías al empleador y el empleador adiciona otros documentos más. Entonces el permiso de trabajo, para tenerlo, primero tienes que conseguir un empleador porque sin el empleador es imposible, porque el empleador debe darte un contrato, él debe justificar por qué te está contratando, debe subir un documento donde conste que ellos publicaron la vacante y que otras personas se presentaron pero que tú eras el más idóneo. Entonces siempre el primer paso es conseguir el empleador y es lo que es un poquito como, no es imposible, pero no es tan fácil, aunque hay muchos colombianos aquí ya trabajando en el momento. Bueno, súper, te felicitamos de verdad porque, bueno, siempre lo digo, esta experiencia depende de cada estudiante. Lo que decía Cindy, pues al comienzo como que no me voy a rendir, yo voy a seguir acá. Y Exacto. bueno, pues ahí está los frutos de esa perseverancia porque pues ya está, no está invirtiendo más, digamos, como en estudio, pero sí está logrando trabajar y pues claramente estar uno en el destino, uno sigue mejorando como tal el idioma. Exactamente. Listo, entonces tú ya que llevas pues varios meses, ya casi pues vas para completar el segundo año en Malta, cuéntanos un poquito del clima, el transporte, la gente, o sea, como el día a día ya, para que las personas interesadas también se animen, porque sí sé que es un muy buen país, a pesar de que es Europa, pues el clima es súper agradable. Sí, bueno, eso también fue algo que analicé mucho al momento de escoger el destino, porque yo vengo de una ciudad muy caliente en Colombia, en la costa, entonces a mí el frío no me gusta. Eh, sí leí que el clima acá es muy diferente al resto de Europa, porque en muchos países la temperatura baja mucho para estas épocas. Acá ayer hizo un frío horrible, la sensación térmica era como de 4 grados centígrados y pues para mí es frío, pero si lo comparo con otras ciudades de Europa, no. Y mucha gente de otros países se viene y me comentan eso, que el clima aquí es rico. Yo lo siento frío. En verano es bastante caliente, es muy parecido a la costa de Colombia en verano, pero digamos que sí es un clima que se puede llevar bien. El Listo. transporte, eh, bueno, aquí más que todo yo utilizo buses. Cuando eres estudiante tienes también una ventaja. Yo aún tengo activa mi tarjeta de estudiante, yo la solicité estando en Colombia. Cuando tú te inscribes en un curso, te inscribes en una página del transporte público de Malta, yo pagué en ese momento unos 34 euros y mensualmente el gobierno me recarga con 30 euros la tarjeta. Esa tarjeta es ilimitada y se toma el transporte público, el bus con esa tarjeta. Cuando no tienes la tarjeta vale 1.5 el tiquete. Si lo utilizas de regreso dentro de las 2 primeras horas, no tienes que pagar otro pasaje. En época de verano vale 2 euros. Es un poquito, a veces es un poquito, la frecuencia de los buses no es muy
continuo, ¿no? Entonces, si vas a un lugar, tienes que salir con un poco de anticipación porque puede que el bus no vaya lleno y no pare o se retrase un poco. Entonces, siempre se recomienda vivir o lo más cerca posible del trabajo o de donde estás estudiando. Listo, sí, además que también tengo entendido que al ser de pronto una isla pequeña a veces hay trancones y demás. Sí. Igual también conozco pues muchas personas que han hecho también su experiencia, que de pronto se transportan pues no sé, caminando, en bicicleta. ¿Tienes personas Uh-huh. conocidas que se transportan con bicicleta y demás? Sí, en estos momentos estoy viviendo con una pareja de colombianos y ellos se desplazan a su trabajo en bicicleta y se desplazan de una ciudad a otra en unos 9, 10 minutos. Es que Malta es muy pequeña y en realidad tú no notas la diferencia entre una ciudad y otra porque es como en Colombia pasar de un barrio a otro. Entonces tú pasas de una ciudad a otra en unos 5 minutos caminando, en bus, en 15 minutos atraviesas 3 ciudades. Sí, Entonces sí, hay listo. otras ventajas también. Hay mucha gente que ahora utiliza las scooters, son eléctricas y hay una aplicación que se llama Bolt y por ahí se rentan tanto esas como bicicletas, también se piden como especie de, como taxis y, y la gente se moviliza de esa manera. Bueno, súper chévere. ¿Y has tenido la oportunidad de conocer diferentes sitios cerca a Malta? ¿Has podido recorrer pues diferentes ciudades en Malta? No sé si has podido viajar, digamos que fuera de Malta, aunque igual te tocó una época de pronto un poco Sí, complicada para viaje, para pero viajar. sí, pero no sé, cuéntanos qué has podido conocer, qué hay por conocer. Bueno, dentro de Malta, mis ciudades favoritas son La Valeta, tiene una arquitectura muy linda. La Valeta es la capital. eh, y Endina es una ciudad donde grabaron Juego de Tronos, algunos episodios de Juego de Tronos, y a mí me encanta. Es pequeña, es amurallada, pero es muy bonita, llena de historia. Y si tienen de pronto la oportunidad de ir a un tour guiado, es súper linda. Y pues al exterior solamente tuve la oportunidad hasta el momento, porque espero poder seguir viajando ya cuando la situación mejore un poco con todo este tema de la pandemia. Fui a Barcelona en noviembre del 2019 y me enamoré de Barcelona, divina Barcelona. La Sagrada Familia me pareció asombrosa. Bueno, sí, recuerden que pues uno estando en Malta, claro, obviamente cuando, como dice Cindy, cuando mejore un poco la situación, uno puede conocer diferentes países de Europa, uno puede conocer países en tren, entonces realmente sale pues un poco económico, digamos que si lo comparamos y viajamos de aquí a Europa y demás. Entonces, bueno, Sí. súper bien, Cindy. Dime. Perdón, es que eso comentaba la vez pasada, en el evento de la vez pasada, que viajar entre países en Europa a veces es hasta más económico que viajar entre ciudades en Colombia. Los Eso tiquetes es cierto. realmente son económicos. Eso es cierto, solamente ya llegar a Malta y ahí uno empieza como a planear todos esos viajes que sí seguro sale más económico. Bueno, Cindy, Sí. ya por último y antes de empezar a contestar preguntas, porque las personas que están conectadas y tienen alguna pregunta en específico para Cindy que tenga que ver con la experiencia de Malta, con Malta como tal, pues no duden en escribir y con mucho gusto tratamos de contestar todas las preguntas. Ya por último, cuéntanos, Cindy, cómo fue tu experiencia con Hace Estudios en el exterior, desde que llegaste a la agencia, ahora que estás en Malta, entonces pues para que también las personas nos conozcan un poquito más. Bueno, yo sí les recomiendo la agencia. Yo antes de escoger la agencia también investigué mucho porque yo sé que es normal, yo pasé por eso, yo sé que es normal que tengamos miedo de equivocarnos con la escogencia de la agencia. Entonces yo me tomé el trabajo de leer mucho, también me recomendó alguien en ese momento, me recomendó el sitio, la página en Instagram, entonces los empecé a seguir y me pareció una agencia muy seria desde el principio. La verdad, la experiencia con ustedes, todo se me hizo mucho más fácil porque tuve todo el tiempo la asesoría de Lina, que fue mi asesora en este viaje.
es más, terminé el curso y todavía a veces hablo con ella, entonces cualquier duda que tenía, ella me la resolvía, porque al principio es muy complicado porque cuando se hace el proceso de aplicación a la visa, en la escuela toda la información era en inglés y en ese momento mi nivel de inglés no daba como para entender completamente todo lo que me explicaban, sobre todo que era un proceso que es muy serio. Entonces ahí jugó un papel muy importante la agencia porque todo el tiempo me estuvieron apoyando en el proceso. De hecho, hay muchas personas que ven mis comentarios en el sitio de Facebook y me envían mensajes internos y me preguntan y siempre se los recomiendo. Es una agencia seria, o sea, no me arrepiento de haber viajado con ustedes, me pareció una de las mejores decisiones que he tomado. Me ayudaron en todo, me ayudaron a realizar el proceso de mi préstamo ante la entidad financiera, o sea, me brindaron toda la información que necesitaba, tiquetes, todo. Bueno, no, pues muchísimas gracias por tu recomendación. Lo que decía al comienzo, realmente somos una agencia que intentamos obviamente mejorar cada día para ofrecerles todos los servicios que necesita un estudiante. Todos los consultores, como les dije al comienzo, hemos podido ser estudiantes internacionales, hemos tratado como de suplir todos esos vacíos que cada uno tuvo para que el estudiante que viaja con los estudios tenga una de sus mejores experiencias. No es solamente que viajen y ya chao, sino pues seguir ayudándolos y que tengan obviamente una de sus mejores experiencias en la vida. Sí. Listo, Cindy. Entonces, antes de despedirte, si quisiera que nos contestaras las preguntitas. Hay unas preguntas que tienen que ver más con la agencia, solamente en este momento voy a contestar las que tienen que ver con Cindy, luego despedimos a Cindy y ya por último pues les contesto las otras preguntas. Entonces, mira, Fernando Rodríguez dice, hola Cindy, en el programa dice que está incluido el alojamiento, ¿cómo es el tema de la alimentación y más o menos cuántos son los gastos de alimentación mensual? Hola Fernando, pues en el momento que yo tomé mi curso, yo lo tomé sin estadía, sin alojamiento. Yo tomé el alojamiento, de un amigo me recomendó un lugar donde hospedarme. Tú siempre vas a tener esa opción de tomar el curso con alojamiento y tomar el curso sin alojamiento. Yo en algún momento le recomendé a otra estudiante que viajó con la agencia, que nos volvimos muy buenas amigas acá en Malta, que tomara el alojamiento con la escuela, porque yo sí notaba que, por ejemplo, yo que no vivía en los lugares de la escuela, tenía menos oportunidad de hacer actividades fuera de clases porque yo salía de clases y me tenía que desplazar a donde vivía, que era como unos 15, 20 minutos en bus, mientras que mis compañeros vivían en las mismas residencias estudiantiles y ellos hacían planes, cocinaban juntos, entonces la interacción les permitía que ellos avanzaran mucho más rápido en el inglés que yo, que vivía con colombianos en ese momento, y desde que llegué siempre vivió con colombianos. Entonces siempre está esa opción. Yo también recomiendo más que tomen la estadía con la escuela, porque el tema de los arriendos acá, cuando no es con una agencia de por medio, es muy complicado porque acá los caseros a veces se aprovechan, no te devuelven el depósito, puede que consigas un buen casero, puede que no. Entonces siempre, si va respaldado por la escuela y por la agencia, es mucho mejor que buscarlo por tu cuenta, sobre todo cuando vienes apenas por primera vez y no conoces aquí a nadie. Y el tema de la alimentación, pues siempre mercaba y cocinaba por mi cuenta, porque sí, cuando tú llegas de Colombia con todo tu dinero en pesos y empiezas a gastar aquí en euros, es duro y tú sientes que la plata se va súper rápido. Entonces lo más recomendable es que se ahorren lo que más se pueda, que vivas lo más cerca posible, porque todo lo que te ahorres en transporte, en comer por fuera, o sea, todo peso cuenta. En este caso todo euro cuenta, y cada vez el euro, o sea, vale más comparado con el peso colombiano. En estos momentos está en unos 4.300 pesos, entonces, o sea, hay que tratar de ahorrar lo más posible.
Listo, sí, ahí complemento. Hay que tener en cuenta que cuando uno está viviendo como estudiante, el estilo de vida cambia un poco en el sentido, pues que claro, uno va a estar es en un alojamiento que tú compartes con más estudiantes, puedes compartir hasta tu habitación porque sale más económico. Sí, Obviamente, igual que acá en Colombia, o sea, mercar, cocinar, porque todos los días comer por fuera no te va a alcanzar el dinero. Listo, exacto. mira, Hamber Perdomo nos dice, ¿cuánto dinero se te va mensualmente? Uf, en estos momentos yo calculo que como unos, mm, sin meter de pronto algunas obligaciones que tengo en Colombia, como unos 500 euros o 600 euros entre arriendo, alimentación y todo depende mucho del estilo de vida, cuánto de pronto, cuánto inviertes en ocio y en todas esas cosas. Sí, eso es verdad. El Y salario no es muy alto, entonces hay que como adaptarse un poquito a la, así como ganas, tienes que como que medir los gastos. súper, sí, mira, esa es otra pregunta que nos hace Adriana Fernández. Dice, Cindy, hola, una pregunta, ¿con cuánto dinero te fuiste en ese entonces? Como con 30, como con, aparte del curso, tenía en la cuenta como unos 30 millones de pesos, creo. Sí, Súper. porque por cada día que vas a pasar en la isla como estudiante debes mostrar ante Identity Malta que tienes. En esos momentos eran como alrededor de unos 30 euros por día, no recuerdo bien, pero esa era la suma que necesitaba demostrar cuando llegué, pero gran parte de ella alguna parte era en tarjetas de crédito, que en esos momentos se podía, no sé ahora si la solvencia se puede mostrar de esa manera, y la otra parte era en efectivo. No, en efectivo no en mi cuenta colombiana. Exacto. Ahí hay un punto importante y es que aparte del valor del curso, toca tener un dinero para demostrarle a Europa o a Malta que uno tiene con qué Ujú, vivir mientras estudia. sí. Como Cindy se fue sin su alojamiento cubierto, ella tuvo que demostrar exacto 30 euros por cada día que iba a estar en Malta. Ujú. Cuando los estudiantes se van con todo el alojamiento cubierto, tienen que mostrar más o menos 18 euros, que en este momento digamos que por un curso de 6 meses, aparte de los 18 millones que hablábamos al comienzo que vale en este momento el paquete, más o menos son 14, 15 millones que toca tener en la cuenta. Listo. Ujú. Dice Esteban Rojas, con lo que ganas en tu trabajo, ¿puedes pagar tus estudios en Malta? En estos momentos no estoy estudiando. Yo terminé el curso antes de empezar a trabajar. Eh, como les decía, el salario no es muy alto y yo tengo algunas obligaciones en Colombia, entonces digamos que tengo apenas 4 meses trabajando y por ahora no es que haya podido ahorrar mucho. Espero poder hacerlo en, como en los meses que vienen, pero no, el salario no es muy alto. Igual mis planes no son quedarme en el empleo que tengo ahora porque no tiene nada que ver con mi profesión, no tiene nada que ver con el sector ni con lo que yo venía haciendo en Colombia y es muy duro cuando tienes todo el tiempo un trabajo de oficina y llegas aquí a trabajar 8 horas de pie. Por ejemplo, ayer fue el día de San Valentín y trabajé casi 12 horas con 1 hora de descanso, entonces es duro, es duro. Pero sí, por ejemplo, la gente que estudia contaduría tiene muchas opciones acá. Tengo amigas contadoras que están trabajando como contadoras acá. Mucha gente que trabaja en los casinos, de dealer en los casinos, entonces no es que sea, por lo menos en la posición que tengo ahora, el salario no es muy alto, pero espero poder conseguir algo diferente porque sí quisiera seguir estudiando, no solo inglés, sino un máster. Claro, listo, sí, eso es importante también lo que les decía al comienzo, el estilo de vida, o sea, lo que dice Cindy es cierto, o sea, uno de pronto está, uno acá en Colombia es profesional, pero uno llega a estos destinos y las oportunidades laborales al comienzo son exacto en restaurantes, en cafés, en hoteles, Mm. pero pues por el momento digamos que son trabajos que claramente seguro te han servido para el idioma, para ayudarte un poco con tu sostenimiento. Sí es importante también tener en cuenta, son trabajos digamos un poco básicos en el sentido de lo Ujú. que hay que hacer,
Digamos que si te soy sincera, Esteban, cuando uno está trabajando, uno normalmente se ayuda es como con su sostenimiento. O sea, que yo te diga que Exacto. vas a poder pagar tus estudios con eso que trabajas, pues Ujú. realmente no es así. Listo, ya por último, dice Yamile Muñoz y Esteban Rojas, que es como la misma pregunta, dice, quisiera saber cuánto gana uno trabajando part-time. Lo que Que más pasa o es que en menos, Malta, espérate, perdón, y Esteban dice, ¿y a ti cuánto te pagan la hora? Entonces, más o menos ahí como mm, contestar esas dos preguntitas. pues eso era lo que les iba a comentar, que acá en Malta pagan por hora. Por ejemplo, en la posición que yo tengo, mi contrato dice que mi salario son 1.040 euros, sin descontar los taxes, pero se trabaja por hora. Si a mí me programan 40 horas a la semana, que es lo mínimo, mis horas me la pagan a 6 euros. Si yo completo el número de horas, obviamente alcanzo ese salario mensual. Pero ¿qué pasa? Que este mes, por las nuevas restricciones, mis turnos deberían terminar a las 12 de la noche, pero como la orden es que a las 11 todo esté cerrado, ya después que cerramos, que organizamos todo el restaurante, máximo estamos cerrando a las 11:30. Entonces es media hora cada turno menos. Entonces no estoy completando el número de horas, por lo que yo voy calculando mi salario este mes va a ser menos. Entonces en realidad nunca sabes exactamente cuánto te vas a ganar en un mes, porque depende del número de horas. No es como en Colombia, que se establece un salario y tú todos los meses a final de mes recibes la misma suma. Acá depende de cuántas horas trabajas, y en eso influye mucho la temporada, el tema ahora del COVID, lo que el gobierno decida en el momento. Todo depende de eso. Listo, sí, ahí para complementar, más o menos un estudiante puede ganar entre 5 a 8 euros por hora, para que lo tengan en cuenta. Entonces, realmente era lo que les decía al comienzo, que cuando uno es estudiante, el trabajo es un valor agregado, pero tampoco es un trabajo que tú vas a decir, me va a ayudar con todo Mm, mi sostenimiento, no, pero sí te vas a sí. ayudar con algo. Entonces, bueno, Cindy, pues agradecerte de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir tu experiencia, gracias por darle todos esos consejos a las personas interesadas y nada, solo resta pues desearte que puedas cumplir esas metas que tienes a largo plazo, que puedas hacer tu maestría, que puedas conseguir un trabajo relacionado con tu profesión. Y bueno, nos estaremos hablando entonces más adelante. Que estés muy Claro bien. que sí, muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a todos por estar conectados. Y sí, pues les recomiendo Malta, lean mucho, y pues todo es las metas que tengan, enfocarse y tener paciencia, porque yo a veces me quiero ir a Colombia a ver a mi familia, a veces digo, ¿qué hago aquí? Pero o sea, cuando uno tiene los objetivos claros, sabe que debe pasar por ciertas cosas para llegar a donde quieres. Entonces ánimo a todos y decídanse, vénganse. Listo, gracias por tus consejos.